Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo Lapetra de nuevo, secretario de ANIS, periodista y bueno, pues igual que he moderado las ponencias anteriores, me toca ahora moderar esta mesa de debate donde vamos a hablar de cómo mejorar la gestión de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes que existen en la población, con una importante influencia en la edad, en su incidencia, en su prevalencia y en su mortalidad. La incidencia supera los 1.700 casos por cada 100.000 personas al año en edades menores de 85 años. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en España es tremendamente elevada y además va en aumento. Y es uno de los temas en los que vamos a tratar, es decir, cómo podemos gestionar todos estos casos de insuficiencia cardíaca para buscar el éxito, ¿no? Nos decía anteriormente el doctor Juan Atey que las dolencias cardíacas o los infartos son enfermedades con las que no solamente se puede vivir, sino que encima se puede vivir mejor, puede mejorar nuestra vida, ¿no? Porque los pequeños cambios que podamos hacer garantizan que pues tengamos una mejor calidad de vida y vivamos incluso más años y años mucho más llenos de vida, ¿no? La insuficiencia cardíaca, en estas notas que tengo aquí, pone de manifiesto, ¿no?, que supone un enorme coste económico para la sociedad, derivado principalmente del gran consumo de recursos sanitarios y sociales, representando el 3% de los ingresos hospitalarios y el 2,5% del coste total de asistencia sanitaria. Y además, uno de los problemas que nos planteaban los pacientes y los profesionales es que estos costes pueden incluso aumentarse como consecuencia de la falta de continuidad asistencial. Así que, bueno, pues sin más dilación, vamos a presentar a nuestros ponentes que nos van a acompañar hoy, que se incorporan de inmediato, que son Esther Calero, enfermera del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Belviche, que me hace especial ilusión tener, porque yo, además de secretario de ANI, soy director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, con lo cual me siento un poco más como en casa todavía. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Encantada tal? de haberme invitado. El doctor Bien. Álvaro González Franco, coordinador del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar con ¿Qué tal? todos ustedes. Bienvenido. El doctor Juan Carlos Ovalla, que es coordinador del Grupo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, del Grupo ECV. Tengo aquí puesto que ECV, ¿a qué siglas responde? Perdóname, doctor. Enfermedad cardiovascular. Ay, Enfermedad pues muchísimas. cardiovascular. Enfermedad Nada, cardiovascular. un placer compartir mesa en este congreso de pacientes. Muchísimas gracias. Y como no puede ser de otra manera, tenemos a un paciente con nosotros que se llama Josep Puga y que es paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Buenas tardes a Pues todos. muchísimas gracias. Pues nada, bienvenidos. Y si queréis empezamos ya porque, bueno, pues no tenemos tampoco mucho tiempo. Tenemos hasta las 6:30, 6:35 me decían. Y aquí lo más importante es escucharos a vosotros y montar este debate que tenemos por delante. El diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca es fundamental para identificar causas potencialmente corregibles e instaurar el tratamiento adecuado lo antes posible. ¿Qué síntomas o señales son los primeros que deben alarmar a un paciente de que podría tener esta insuficiencia cardíaca y por qué se produce esta insuficiencia cardíaca? ¿Qué se debe? ¿Quién se lanza a contestar a esta pregunta? ¿Los doctores? ¿La enfermera? Adelante, Juan Carlos. Pues mira, si quieres yo mismo como médico de atención primaria. Normalmente el paciente acude al médico de atención primaria, al médico de familia, refiriendo una dificultad respiratoria, un cansancio, en otras ocasiones palpitaciones y casi siempre edemas, congestión. Muchas veces estos síntomas están causados por múltiples enfermedades, pero en el contexto de un paciente que presente ya múltiples factores de riesgo cardiovascular, hay que tener en la cabeza la sospecha de insuficiencia cardíaca. En la mesa precedente, la doctora Raquel Campuzano nos hablaba de la prevención secundaria y yo, como médico de familia, siempre digo la misma frase. La prevención secundaria es el fracaso de la prevención primaria. Deberíamos adelantarnos en ese diagnóstico precoz y no tratar o diagnosticar la insuficiencia cardíaca, sino haber tratado a este paciente en un paso previo, abordando los distintos factores de riesgo cardiovascular que a largo plazo van a suponer la aparición o la elevada incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca a la que estamos asistiendo.
les creo que el papel del diagnóstico precoz no es tanto en sospechar esa insuficiencia cardíaca como en tratar los factores de riesgo cardiovascular que nos van a llevar a esta insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce la insuficiencia cardíaca? ¿A qué se debe? ¿Qué factores provocan esta patología? Básicamente, lo que se produce es un desbalance entre las necesidades del corazón y el consumo de oxígeno del corazón. El corazón es incapaz de mantener un determinado flujo y el paciente pues tiene todos estos síntomas que hemos comentado. Esa dificultad respiratoria, esos edemas, esa congestión, a veces palpitaciones. Todos estos síntomas son consecuencias de esa dificultad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado. Josep, Sí, en tu si caso... me permitís un poco por complementar eso, quizás, a ver, tenemos que pensar que la insuficiencia cardíaca es la etapa final de la afectación de cualquier enfermedad que actúe sobre el corazón. Si se tiene un infarto, si se tiene una arritmia, si se ha tomado tratamiento quimioterápico, porque muchos quimioterápicos dañan al corazón, si tenemos una patología congénita, la hipertensión, el colesterol, al final casi cualquier aspecto que actúe sobre el corazón, al final lo que va a generar es la insuficiencia cardíaca que acaba de explicar el doctor Ovalla, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar antes, efectivamente, no se puede decir más claro, porque la insuficiencia cardíaca es la etapa final de cualquier enfermedad que actúe sobre el corazón. Bueno, Esther, yo no sé si quieres darnos una visión. Sí, bueno, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo yo trabajo en una unidad hospitalaria de insuficiencia cardíaca, pero desde el año 2018 que empecé, nuestra unidad se nutría mucho de los ingresos hospitalarios y realmente esto ha bajado mucho y cada vez los pacientes nos llegan más desde la detección ambulatoria, o sea, en una fase más precoz. Y de hecho estamos trabajando en diferentes programas para que esta detección sea mucho más rápida y mucho más ágil. Que como decía el doctor González Franco, al hospital normalmente cuando nosotros los detectamos es porque ya hay un daño previo en el corazón, ya sea pues porque hayan sufrido un infarto o tengan alguna válvula mal o cualquier otro motivo. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con ellos dos. A nivel de cuidados, nosotros... Perdón, Esther. A nivel de cuidados o detección, pues lo típico que te explican los pacientes es que se les hinchan las piernas o que se ahogan o que ya no pueden hacer lo que hacían o que se agachan a atarse los cordones y se ahogan. Son síntomas o signos muy típicos de la insuficiencia cardíaca. Supongo que el señor Josep nos lo podrá explicar. El señor Josep le iba a preguntar. Señor Josep. En el caso mío fue debido a un infarto, la insuficiencia cardíaca. O sea, yo me levanté un día normal que me dolía la espalda, tenía un dolor raro en la espalda. Entonces fuimos al centro de atención primaria, me hicieron un electro y salió normal. Esto era a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía me caía en plena calle con un infarto. Se me desprendió un ateroma y me taponó una arteria. Entonces quedé en el suelo, estuve 24 minutos. Por suerte mía, pasaba una enfermera que me hizo la recuperación hasta que llegó la ambulancia, pero fueron 24 minutos. Entonces mi corazón quedó muy dañado. Bueno, la ambulancia me llevó al hospital, me intubaron, me hicieron 7 desfibrilaciones y al final consiguieron estabilizarme. Lo que pasa es que salí del hospital con un FEBI de un 21%, claro. El corazón quedó muy dañado. Caray. O sea que encima fuiste a una consulta médica y sí, lamentablemente no se detectó que estabas teniendo un infarto. No, porque yo simplemente tenía un dolor de espalda y claro, no se asociaba mucho, pero de todas maneras me hicieron un electro, pero el electro en aquel momento no salió nada. ¿Y yo no había tenido otros síntomas. ¿Cómo se...? Está sonando ahí una música maravillosa. Sí. ¿Cómo hay que hacer para, es decir, cómo podemos saber que un paciente está teniendo un infarto? Porque nosotros pensamos que con un electro ya era suficiente. Esto va más a nuestros
profesionales sanitarios, a los médicos y a la enfermera. ¿Cómo se puede hacer para, es decir, cuál es el protocolo para saber que un paciente está teniendo un evento severo cardíaco? Bueno, lo que Pero se yo describe supongo que... habitualmente- Diga. Bueno, Diga. No sé. No, supongo que ellos hicieron lo que creían que tenían que hacer, que era un electro. sí. Lo que pasa es que en aquel momento Sí. no se había desprendido la ateroma y no estaba taponada. O sea que... Sí, al final el diagnóstico del infarto son por los 3 síntomas. O sea, tienes 3 patas fundamentalmente, ¿no? La clínica, que probablemente la contaba un poco atípica y aún así el compañero de primaria no le gustó la idea y le hizo el electro, que es la segunda pata, ver en el electro si hay alteraciones que orienten a que ahí está haciendo algún tipo de falta de riego en el corazón y lo detectamos en el registro eléctrico de la actividad del corazón. Y el tercer aspecto es mirar los niveles de los marcadores cardíacos que nos orientan a daño, ¿no? La troponina o la CPK previamente. Eso ya se hace en un entorno más de urgencias, pero hay que ser conscientes de que los cambios en el electrocardiograma pueden aparecer con más rapidez. Las alteraciones en la analítica tardan entre 3 y 6 horas en empezar a dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues no siempre lo tenemos diagnosticado, sobre todo cuando es, como entiendo en su caso, una cardiopatía isquémica de debut, en donde no tenía antecedentes y por lo tanto, bueno, podías estar un poco mosqueado con el caso clínico, pero no tenías una historia previa que te ayudase a establecer el diagnóstico. Además tampoco era un dolor tan insoportable, o sea que estaba muy claro. No era muy claro. Menos mal que encontraste una enfermera ahí donde Pues está sí, Josep. pues sí. Era el ángel de la guarda. Bueno, se puede prevenir la insuficiencia cardíaca en todos los casos, en algunos. ¿Cómo es la prevención de la insuficiencia cardíaca? Básicamente, el abordaje de los factores de riesgo cardiovascular. La elevada prevalencia de insuficiencia cardíaca se relaciona, por un lado, con el envejecimiento de la población y, por otro lado, con el incremento en los factores de riesgo cardiovascular. El doctor Álvaro nos lo apuntaba muy bien. Cualquier circunstancia que dañe el corazón a largo plazo puede precipitar en el paciente y llevarle a una insuficiencia cardíaca. El abordaje, por supuesto, de los factores de riesgo cardiovascular, incluidos hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, dislipemia, a largo plazo supondría una reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca en más del 50%. Yo creo que merece la pena concentrar importantes esfuerzos, ya no solo en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, que es un aspecto fundamental, y no solo desde el punto de vista económico. Hemos nombrado los euros, pero hemos olvidado la pérdida de calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca, que creo que es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el paciente con insuficiencia cardíaca. Caray. O sea que en más del 50% de los casos se reducen llevando una vida un poquito más saludable, prácticamente, ¿no? No fumando, no consumiendo alcohol en exceso, cuidando la línea, haciendo ejercicio. Es así. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta ya me la habéis contestado. Haciendo ejercicio. ¿Qué ejercicio que no hace falta que sea... no hace falta que haga uno maratones, ni que haga carreras de 10 kilómetros, sino con... ¿Qué consideráis ejercicio? ¿Qué recomendaciones de ejercicio hacemos a la población? Bueno, ahí ha salido últimamente, además no sé yo. Habla mucho... Dale, dile, Esther. Perdón que no. No. Os dejo al libre albedrío y Sí, pasan estas cosas. Bueno, empezamos con Esther y luego pasamos a Álvaro. Esther. Bueno, yo últimamente que me estaba también leyendo el tema de ejercicio, aparte de siempre, ¿no? Pues el tema de no hay que ser un atleta, evidentemente, correr ni hacer grandes maratones, pero bueno, todo el ejercicio físico que uno puede hacer, caminar. Y luego también últimamente os había demostrado o se estaba estudiando, no es que lo he leído así por encima, que los ejercicios de fuerza también ayudaban a este tipo de pacientes. Entonces, pues sería un poquito combinar los dos tipos de ejercicio, ¿no? Más el ejercicio de fuerza y el ejercicio pues más físico de caminar o correr o hacer natación, lo que a cada persona pues le guste. Lo ideal, pues empezar pues desde pequeño y no dejarlo, claro. Álvaro.
Sí, en cualquier caso, iba a decir, es que todavía yo creo que la semana pasada salió y se está moviendo mucho por redes sociales un trabajo, yo creo que Sí, era de los suecos, que siempre ahora que llevamos muchos los relojes y los contadores de pasos y se habla de los 10.000 pasos al día, pues lo que se ha visto es que realmente con 6.000, 7.000 pasos al día sería suficiente, ¿no? Por lo tanto, la idea es, pongámonos a caminar. El hecho de caminar no mirando escaparates, sino ya a un ritmo un poco más ágil, ciertamente ayuda y no lesiona las articulaciones. Con 6.000 o 7.000 pasos sería suficiente. Y el otro aspecto que sí me gustaría destacar es, hasta ahora siempre se decía, el deporte que mueve más la musculatura del cuerpo es la natación. Y además, como estamos no en gravedad porque estás flotando en el agua, las articulaciones no sufren. Bueno, pues, ¿saben ahora cuál es el deporte que es mejor que la natación y que mueve el 97% de la musculatura corporal? La marcha nórdica. Es decir, caminar con los bastones levantando los brazos, porque utilizamos tren inferior y tren superior. Luego, a caminar y con 6.000 o 7.000 pasos al día, pensando en alguien mayor, suficiente. mm, Bueno, o sea que todo el mundo Yo hace marcha supongo, nórdica con los bastones. Sí, sí, perdona, Josep. no, yo digo que supongo del el estado en que está cada uno, naturalmente, ¿no? Por O sea, a mí, supuesto. por ejemplo, sí. a mí lo que me va muy bien es, más que caminar, pasear 1 hora diaria, más o menos. Ujú. Entonces Perfecto. esto me Ya va hizo los 7.000 fantástico. pasos. No forzar Sí, yo nada. creo que Y sobre todo siempre me han dicho que a la que notes ahogo o tal, pues pares y ya está, y no pasa nada. Ujú. Yo, fijaos una... siempre se ha de adaptar, yo creo, a la persona. No, perdón, que decía que no es lo mismo alguien joven que haya sufrido pues un evento, una cardiopatía isquémica, que alguien más mayor, pues que no, que también es la pregunta de la gente joven cuando sufre un infarto y quieren volver a. Ahora mucha más gente pues corre, entrena. Entonces, cuando sufren un evento de este tipo, la pregunta también que nos Claro. hacen muchos es cuándo van a poder volver a entrenar. Y con la insuficiencia cardíaca, los pacientes son más mayores. Y entonces es un poco como, bueno, volver un poco al entrenamiento. Si es pasear 1 hora, pues hay que volver a conseguir ese paseo de 1 hora. Fijaos que voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero este estudio del que hablabais, que han hecho los suecos, a mí me llamó la atención la irresponsabilidad con la que algunos medios publicaron la noticia. Os voy a leer algún titular. No voy a decir de qué medio para que mis compañeros no me regañen. Adiós a los 10.000 pasos. Adiós a los 10.000 pasos para llevar una vida saludable. Ese es el titular de un medio de ámbito nacional, además muy conocido. Es decir, en vez de decir, oiga, pues una buena noticia, ¿no? Que no hacen falta 10.000 pasos, que con 6.000 o 7.000 son suficientes, esto a lo que llevan es a que mucha gente en las redes sociales estaba indignada porque decía, pero ¿cómo es posible que defenestren los 10.000 pasos? Cuando no estaban defenestrando los 10.000 pasos. Yo entiendo que si usted anda 10.000 pasos, pues fenomenal, pero que no hace falta que haga los 10.000 pasos, sino que con 6.000 son suficientes, ¿no? Así que, en fin. Bueno, vamos a seguir con este debate que hemos empezado, ¿no? Y seguimos con lo que es la atención multidisciplinar, que además en las mesas anteriores que he visto que estáis presentes, uno de los temas que hablaban vuestros compañeros era el problema de la continuidad asistencial, ¿no? De la falta de continuidad asistencial que podía existir en nuestro país. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son atendidos muchas veces por diferentes profesionales de la salud y de distintos niveles asistenciales. Atención primaria, cardiología, medicina interna, geriatría, enfermería, etcétera. Que puede, una situación o circunstancia que puede dificultar una gestión adecuada centrada en las necesidades de los pacientes, ¿no? Dicho esto, ¿vosotros creéis que existe un problema de continuidad asistencial ahora mismo en España con respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Decir lo contrario es mentir. Puede haber iniciativas fantásticas y Esther está en una de ellas, me consta, pero son ejemplos de excelencia que funcionan en determinados sitios con un esfuerzo individual y colectivo muy altos, pero la generalidad y la realidad que existe en nuestro país y en casi todos los países es la dificultad en la continuidad asistencial. No ofrece ninguna duda. Yo creo que ahí lo importante es, hay que ser conscientes de que cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca es una enfermedad que no se va a curar, no estamos hablando de una neumonía,
no estamos hablando de una fractura de una pierna, no estamos hablando de una infección de orina, estamos hablando de una enfermedad crónica que va a permanecer ahí en el tiempo y que en función de en qué momento está el paciente y qué características tiene la descompensación, se podrá manejar en atención primaria, necesitará del cardiólogo, necesitará de la educación de enfermería, necesitará de una rehabilitación por parte de fisioterapia, necesitará de una nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que coordinarlo de forma adecuada y el papel existe y está muy bien y lo sostiene todo, pero la comunicación entre los niveles muchas veces nos cuesta mucho. Al menos es mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo el resto de compañeros y sobre todo Josep, que lo habrá vivido en primera persona. Yo he tenido la gran suerte de que en el hospital mío esto existe. O sea, hay un hospital de día de cardiología que hay un cardiólogo, una internista y una enfermera. Y en el caso mío, desde hace 8 años, que es cuando tuve el infarto, pues me han ido siguiendo, haciendo un seguimiento un poco a la carta, según lo que necesitaba. Y yo estoy encantado, la verdad. Claro, durante todo este tiempo se han ido distanciando las visitas, pero no me han dejado, aparte de los 2 años de COVID, que bueno, era por teléfono, pero bueno, a mí me ha ido muy bien. En cuanto a... Yo tengo que... Perdón. No, que yo tengo la visión muy parecida con el doctor González Franco y él lo sabe. Y yo estando en Barcelona, bueno, ahora estoy en el Hospital de Bellvitge, que es zona metropolitana de Barcelona, no tiene nada que ver con el seguimiento que se puede hacer en cualquier otra parte de Barcelona y es una ciudad. O sea, si hablamos ya de por provincias, es que no tiene nada que ver, es muy diferente la coordinación que existe entre los diferentes niveles asistenciales, que depende mucho de la historia compartida, de muchos factores que influyen en ello. Solo quería comentar Por desgracia, claro. Juan Carlos. Yo por aportar un poco más, y totalmente de acuerdo con el doctor González Franco. Ya, en este caso, yo sé como paciente si de una buena atención, una coordinación asistencial intrahospitalaria, pero la coordinación asistencial va más allá de la coordinación intrahospitalaria y debe incluir la coordinación y asistencia integral con el médico de familia. Yo creo que este es uno de los hándicaps fundamentales en la atención del paciente con insuficiencia cardíaca. De hecho, por poner datos encima de la mesa, el 30% de los pacientes ingresan durante una primera semana después de una alta hospitalaria y el 60% en la segunda semana. Yo creo que estos datos son claramente mejorables si mejorásemos esta coordinación asistencial fundamentalmente entre niveles asistenciales, hospitalario y atención primaria. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que hablo porque lo hemos vivido, cómo hemos construido esta transición en el Hospital de Bellvitge desde que llegamos y no había cero comunicación con la atención primaria. Y bueno, es lo que digo, que nosotros nos nutríamos de los ingresos y últimamente ya no nos nutrimos la unidad de insuficiencia cardíaca de los ingresos, sino más de la coordinación con la primaria. Y de hecho lo que hicimos pues es eso, ir allí y hacer conocernos físicamente con los referentes de enfermedad cardiovascular de cada ambulatorio y empezar esas comunicaciones. Al principio parece todo muy complicado, pero después de 3 años, pues ahora todo es muy fluido. Y entonces, para mí, hay un cupo de pacientes que siempre va a tener la dependencia hospitalaria por la tipología de paciente, porque sea un paciente muy refractario o los pacientes que ya están con las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, pero el hábitat natural del paciente con insuficiencia cardíaca es la atención primaria. Que tengan un acceso, o desde mi visión enfermera y por mi experiencia, que tengan un fácil acceso tanto los profesionales de atención primaria como el paciente en caso de que tengan que acudir al hospital, porque nosotros les hacemos un seguimiento más intensivo durante 6 meses, después hacemos la transición ahí la llevan su médico, su enfermera, pero ese paciente siempre tiene mi teléfono. Y el médico de familia, si detecta, o la enfermera, cualquier cosa, también tiene el acceso directo al cardiólogo o a la enfermera. Y entonces esto hace que al final la unidad sea más sostenible, que el paciente si ha pasado 3 meses y se levanta o ha pasado la noche y se ahoga, pues me llama y me dice, Esther, que me encuentro mal, pues se viene al hospital de día. Pero no es nada fácil hacerlo, también lo digo.
Yo veo que he sido un privilegiado porque la atención primaria me ha atendido siempre muy bien. Siempre han estado conectados. Quizá porque el historial mío es un poco así espectacular, entonces enseguida me mandan al hospital, o sea que no. Pero me atienden en la atención primaria y entonces si hay algún problema me mandan al hospital. Es donde Una pregunta que suscitaba mucho interés. Una vez que el paciente está diagnosticado, ¿cuál debería ser la ruta asistencial ideal que debería seguir? Esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Es un poco difícil de dar una contestación así fija, exacta al respecto. Yo creo que una ruta asistencial sería ideal, sería aquella que permita ubicar al paciente en cada momento en el sitio más adecuado para él o para ella. Aquella que sea lo suficientemente flexible y que permita identificar qué profesional tiene que actuar en cada momento. Y la que favorezca una actitud un poco proactiva, que era lo que antes estaba diciendo Esther, ¿no? No podemos esperar solo a que el paciente nos llame, lo hacemos cuando ya le hemos educado, le hemos explicado cuáles son los signos de alarma y no responde al enfoque inicial que el paciente ya conoce que tiene que hacer, ¿no? Entonces es un poco no decir nada, porque no estoy diciendo nada, pero es que es muy difícil. Tenemos que entender que el paciente, cuando se le diagnostica de insuficiencia cardíaca, bueno, pues la expectativa de vida está en 5 o 10 años en función de en qué momento se le diagnostica, lógicamente. Y en todo ese devenir, pues va a tener temporadas en donde esté en primaria, temporadas donde necesite una valoración cardiológica especializada, temporadas y momentos donde enfermería trabaja intensamente aspectos educativos con él, temporadas en donde cuando ya es un pluripatológico más frágil, pues geriatras o internistas estemos más pendientes o coordinándonos con la atención primaria, ¿no? Completar un poco. Perdón, Juan Carlos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor González Franco y nuestra unidad. Nuestra unidad también es multidisciplinar. Esther, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, vale. No, que digo que sí, en nuestra unidad pues hay enfermería, hay el burro delante, hay cardiólogos y hay internistas. Entonces, bueno, también a lo mejor pero que sí que el paciente tiene que ser atendido dependiendo de las necesidades que tengan en ese momento. Y es verdad que es una enfermedad larga, es crónica y que pasa por muchas etapas, ¿no? Entonces hay momentos en el que el paciente necesita una atención más especializada y hay momentos en el que el paciente pues necesita un soporte más de enfermería pues porque pues necesita más cuidados y otras veces que el paciente es más añoso, necesita unas transiciones, una valoración más global, que en esto pues la parte de los internistas yo creo que es muy importante y para hacer pues bueno al final de todo la transición a unos cuidados más domiciliarios si el paciente los requiere, que yo creo que ahí también vuelve a entrar la primaria en su esencia. Y aquí está Juan Carlos, que quería también intervenir. Juan Carlos, doctor Ovalla. Juan Carlos. ¿Me oyes? Sí. Por aportar un poco a lo que han dicho González Franco y Esther, yo creo que debe ser efectivamente flexible, una ruta sencilla y sobre todo centrada en el paciente y en el cual se establezcan todos y cada uno de los responsables de la atención, en el sentido de que esto va a permitir modificar y evaluar esta ruta asistencial. Lo que hoy sirve para estos pacientes, y el ejemplo claro es el COVID, el año pasado nos lo demontó esta pandemia, ¿no? Y nos tuvimos que adaptar de manera rápida. Yo creo que si tenemos una buena ruta asistencial centrada en el paciente, podemos buscar distintas formas de dar la atención más adecuada en todo momento en aquel nivel asistencial que necesite el paciente. Habrá pacientes que necesiten un ingreso hospitalario, una atención en hospital de día, pero hay pacientes estables con una clase funcional baja, sin dispositivos, con una buena calidad de vida, que pueden ser perfectamente atendidos por el médico de familia, por el médico de atención primaria. Y si me permitís, yo terminaré diciendo, el aspecto nuclear de la ruta asistencial, el pegamento de la ruta asistencial es: pongan a una Esther en tu ruta asistencial, pon una enfermera que gestione la insuficiencia cardíaca. ¿Por
porque son el aglutinante el que va a decir, pues ahora aquí, ahora que entre el cardiólogo, ahora lo puede manejar primaria. En mi opinión, la enfermería es claramente el aspecto nuclear que va a conectar con el paciente y que en cuanto tienen el aspecto formativo básico, saben perfectamente decir, este lo tiene que ver el cardiólogo, este lo tiene que ver el internista, este lo puede manejar en atención primaria. Así que, Esther, el centro. Muchas gracias. Sí, y también creo que es muy importante conocer la realidad de cada territorio, porque la ruta asistencial está muy bien, pero no deja de ser un papel que si lo bajamos luego a nuestro microcosmos, se ha de adaptar a ese microcosmos. No vale lo que yo hago, lo que nosotros hacemos en Belviche con lo que puedan hacer en un hospital de Madrid o en cualquier otro sitio de España. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro el programa y el modelo, pero se tiene que adaptar a la realidad de cada sitio. No vale todo en cualquier parte. Pero sí que es verdad que la figura de enfermería, yo que he vivido como estar en la primaria, estar en el hospital, pues tienes como una visión de todo el sistema, ¿no? Y luego que la cercanía con el paciente, no sé el señor Josep lo que piensa, pero a veces con nosotras tienen más cercanía, les es más fácil preguntarnos según qué dudas tengan, según qué aspectos, ¿no? Y creas un vínculo que, pues bueno, que es muy especial también. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. La parte de la enfermería es crucial, porque además parecen tocadas por la mano de Dios y son gente encantadora, la verdad. Está bien. Bueno, gracias. Pues pasamos no, es verdad. Sí que es verdad, sí. Pues pasamos, bueno, yo, todo el equipo en sí, porque aquí tenemos grandes profesionales donde lo que estáis demostrando es un humanismo y una cercanía con el paciente clara, ¿no? Y una preocupación por los problemas y por afrontar las dificultades que encontráis en la asistencia. Y una de estas dificultades que tengo aquí planteadas es si existe ese principio de igualdad, de equidad que se supone que tiene que haber en el Sistema Nacional de Salud. La situación actual de los pacientes difiere mucho respecto al territorio donde se está o donde vive o donde se le presta la asistencia. Existen muchas diferencias entre las comunidades autónomas. Incluso hay quien habla de que existen muchas diferencias respecto al centro sanitario donde se le trata. Y si existen dichas diferencias, si hay tantas diferencias, si no hay una atención igual a una persona que vive en Murcia con respecto a una persona que vive en Barcelona, que vive en Madrid, si eso es así, bueno, pues ¿qué soluciones podemos buscar al respecto? ¿Y qué consecuencias puede tener esta situación? Bueno, pues yo creo que nuevamente probablemente coincidamos todos en la valoración. Hay una variabilidad muy grande, ya no entre comunidades autónomas, sino en distintos espacios. Yo que soy de Asturias, tenemos una variabilidad de Oviedo, dentro de Oviedo, incluso entre compañeros. De hecho, hay un atlas de la variabilidad de la atención a la insuficiencia cardíaca, es decir, específicamente definido para ello. Entonces, eso es así y es una realidad. ¿Qué implica? Pues que efectivamente no todo el mundo recibe las mismas posibilidades o la misma atención o el mismo enfoque terapéutico. Eso es una realidad, ¿no? Tenemos que lidiar con esa realidad e intentar mejorarlo. Opciones muchas, pero por intentar poner un ejemplo práctico, en Asturias, siendo conscientes de eso, lo que hicimos fue recoger en base a los consensos y protocolos que existen a nivel nacional y, bueno, pues todas las sociedades nos hemos puesto un poco las pilas para actualizar la información, pues en medicina interna también, y recogimos qué aspectos tenemos que vigilar, atender, hacer con un paciente que ingresa por descompensación de insuficiencia cardíaca. Vale, pues toda esa información la sistematizamos en un formulario en la historia clínica electrónica y contestamos. ¿Estamos educando al paciente? ¿Le hemos hecho una ecografía? ¿Le hemos hecho este tratamiento? ¿Hemos revisado el electro al alta? ¿Le hemos dado una cita al alta? Etcétera, ¿no? Y lo que estamos haciendo es recoger esa información y ver qué hacemos en cada sitio, qué estamos haciendo de acuerdo a las guías y dónde no estamos cumpliendo las recomendaciones de las guías. Y cuando identificamos esos déficits, organizar sesiones formativas para intensificar la formación e intentar que todos vayamos en la misma línea y que todos hagamos un poco lo mismo o al menos mejoremos esa atención al paciente y sea lo más homogénea posible. Es una iniciativa que tenemos en Asturias, pero en todos los sitios se busca un poco eso, ¿no? Difundir la información,
organizar protocolos, rutas asistenciales, programas, llamémoslo como queramos, que ayuden a que no dependa de que el paciente lo ha visto menganita o fulanito, sino que todos más o menos tenemos una sistemática similar de funcionamiento, ¿no? Juan Carlos, en el caso de primaria, ¿tú cuál es tu visión? Yo creo que se puede resumir en una frase. La mejor forma de mejorar es evaluar y medir. Y en este sentido, totalmente de acuerdo con el doctor González Franco, que hay por parte de las distintas sociedades científicas una serie de indicadores de calidad totalmente reconocidos y que hay que trasladar a la práctica clínica y a la asistencia del paciente con insuficiencia cardíaca. Si los trasladamos y únicamente se trasladan sin medir y sin evaluar, obviamente no vamos a modificar aquellos aspectos en los cuales hay más carencias. Y de hecho, fijaros que en esta mesa de discusión ha salido esa importante carencia de comunicación entre los niveles asistenciales, que siempre que se evalúa, siempre hay una carencia en este aspecto. Pero es verdad que las medidas o las iniciativas para intentar mejorar esta falta de comunicación o falta de coordinación no se implantan en todas las comunidades autónomas, ni tan siquiera dentro de la misma ciudad o dentro de la misma comunidad autónoma en todos los centros por igual. Depende un poco de las condiciones locales, igual que sucede con la ruta asistencial. Entonces, yo creo que todavía tenemos una oportunidad importante para la mejora, pero siempre pasando por la medida y la evaluación. Esther, esta situación, entiendo que... Nada, estaba esperando que te pusieses los cascos. Esta situación entiendo que afecta también a un ámbito tan importantísimo para un paciente crónico como es el caso de la insuficiencia cardíaca, como son los cuidados de ese paciente y la educación para la salud del paciente, que es fundamental, enfermería. Sí, sí, totalmente. Yo también creo que hay mucha variabilidad, depende de la zona donde vivas. Sí que es verdad que en las unidades a lo mejor hospitalarias la enfermería está como más especializada en la IC, y sí que es verdad que desde, por lo menos, no sé, yo en Barcelona creo que desde 2012, 2013 se empezó a hacer más formación, por ejemplo, a la enfermería de atención primaria, que sí que estaban muy integrados los cuidados que tenían para el paciente y el seguimiento del paciente hipertenso, diabético, dislipémico, pero la insuficiencia cardíaca era algo que no se tocaba. Y bueno, cada vez pues se han ido intentando hacer más formación, pero sí que hay mucha variabilidad, porque luego también hay pues bueno, los intereses ya personales que tenga cada persona. Pero a este nivel yo sí que creo que es muy importante que haya unos referentes, por ejemplo, en atención primaria, que sean más líderes de enfermedad cardiovascular y que sea la forma que ellos puedan hacer, ¿no?, la formación en cascada hacia el resto de todos los profesionales. Porque a lo mejor en el hospital somos menos y es más fácil que tú te especialices en algo o busques dónde formarte o el hospital te lo facilite, pero la atención primaria es muy grande y entonces al final, y tocan mucha patología, ¿no? Entonces es imposible que sean especialistas en todas las patologías, pero sí que es verdad que yo creo que la enfermería, o por lo menos con la que yo hablo ahora más directamente de mi ámbito, está más familiarizada con la insuficiencia cardíaca, con los cuidados, con la prevención, que yo creo que hace unos años no se hacía tanto, no conocían los signos de alarma, el tema de los líquidos, y ahora ya cada vez pues se tiene como más interiorizado como una patología crónica como la hipertensión o la diabetes. Bueno, Josep, tú en tu experiencia como paciente y con otros pacientes, que entiendo que, bueno, pues como paciente experto que estamos viendo que eres, ¿tú crees que existe esa falta de equidad en el tratamiento que recibís en uno u otro sitio a los pacientes? Bueno, la diferencia del hospital y de la, ¿cómo se llama? ¿De primaria? Bueno, de la primaria, no me salía. Es muy diferente en este caso. Claro, yo he tenido la suerte que no me han tocado del hospital, o sea, yo no me han pasado a la primaria. Entonces, voy puntualmente porque el médico que tengo de familia, pues bueno, lo quiere y me sigue y está en contacto con el equipo de Vallebrón, pero bueno. Claro, yo he tenido mucha suerte por lo que veo. Claro.
En primaria, de todas maneras, hay grandes profesionales muy formados, ¿no? Que seguro que Claro. estarías en en muy buenas manos, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué pasa? Sobre eso Por Están muy ejemplo. desbordados. quería apuntar a Sí, Josep, ¿no? sí, sí. Esa creencia por parte de muchos pacientes de en el hospital me dan una atención de muy elevada calidad y en atención primaria la calidad no es tan buena. Yo creo que esta es una concepción errónea. Que obviamente se puede dar la misma atención tanto hospitalaria como atención primaria a los pacientes y que lo que se trata es de que se dé al paciente la atención que necesita en cada momento. Por ejemplo, estoy pensando un paciente con insuficiencia cardíaca que necesite un control de su presión arterial, obviamente resulta más próximo, más accesible acudir a su centro de atención primaria para realizar este control e incluso para prevenir descompensaciones. El médico de atención primaria es el profesional y la enfermera de atención primaria que más accesibles están al paciente cara a prevenir una descompensación. O para repasar una adherencia terapéutica, el 50% de nuestros pacientes crónicos, incluidos aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, no cumplen adecuadamente el tratamiento farmacológico o las medidas higiénico-terapéuticas. Yo creo que el médico de atención primaria y los profesionales de atención primaria tienen que jugar un papel fundamental y protagonista en aspectos como estos que estoy poniendo encima de la mesa. Sí, yo creo que eso sí es importante remarcarlo, ¿no? Es importante, yo creo que Esther lo había apuntado, la realidad de la insuficiencia cardíaca, bueno, en España y en cualquier país, es que en las unidades hospitalarias estamos gestionando en torno al 5 al 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son esa punta del iceberg, esa de la pirámide, que son los que están pues más avanzados, más complejos, porque tienen más comorbilidades o porque tienen una situación cardiológica mucho más complicada o más crítica. Pero la inmensa mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca lo que necesitan es tener un control de sus factores de riesgo, que es lo que estaba explicando el doctor Ovalle hace un momento, una educación básica, que era lo que estaba contando Esther, y realmente no se van a beneficiar de que lo vean en el hospital, la unidad específica, porque le vayan a hacer muchas más pruebas si no las necesita, que es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo ahí rompo dos lanzas. Una a favor de que en el contexto de la atención primaria, el 80% de los enfermos de insuficiencia cardíaca están adecuadamente atendidos y en el momento en el que tengan una complicación es cuando tenemos que derivarlo a la ubicación adecuada o correspondiente. Y también, y antes remarcaba mucho el papel de Esther y de la enfermería, pero yo creo que también hay que poner muy en valor el papel que el propio paciente tiene que tener a la hora de gestionar su enfermedad, ¿no? Y un ejemplo muy claro lo pongo con la experiencia que en medicina interna hemos tenido. Organizamos un programa, llamamos un MIPIC, de valoración integral de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El 60 al 70% de los pacientes que vemos son pacientes que tienen una capacidad de contracción del corazón normal, lo que técnicamente llamamos una FEBI conservada. Lo que quiero decir con esto es que no hay hoy por hoy prácticamente ningún fármaco que haya demostrado beneficio, mientras que los pacientes con un corazón que han tenido un infarto, como el caso que Josep nos contaba, y que ese corazón no contrae con fuerza, sí que hay una serie de fármacos que han demostrado beneficio. Bueno, pues en un contexto en donde no hay beneficio especial de fármacos, nosotros hemos conseguido reducir un 70% los ingresos, implicando al paciente y controlando el resto de las enfermedades que tiene el paciente. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Reconocer cuándo descompensa y qué tiene que tratar. Exacto. Y en eso los expertos, las artistas de gestionar eso es la enfermería, ¿no? Entonces, pero el paciente implicado y ese tándem de una enfermera que educa al paciente y hace una relación con el enfermo y el enfermo siendo consciente de cuándo empieza a descompensar y qué es lo que tiene que hacer, es lo que realmente puede ayudar a que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca que ahora nos están escuchando o que tenemos en España tengan una mejor calidad de vida, que es lo que todos los profesionales sanitarios buscamos con nuestra atención y con nuestra formación. Sí, yo quería comentar lo mismo, un poco que este tipo de paciente con fracción de eyección conservada es la tipología de paciente que nosotros a lo mejor sí que les hacemos, si han tenido muchos reingresos, como un entrenamiento que yo les digo, más intensivo, que les llamamos mucho y hacemos mucha videoconferencia, pero también comprobamos mucho lo que ellos entienden, porque lo que nos interesa, como decía el doctor González Franco, es que ellos detecten la descompensación y sepan qué es lo que tienen que hacer si esto pasa. Y en este caso, este grosso de pacientes, su hábitat natural sería la atención primaria, que
En nuestra zona lo que hemos hecho es que el médico y la enfermera de atención primaria tienen una vía clínica específica y hacen pues este entrenamiento específico de 3 meses para estos pacientes y luego siguen su seguimiento por atención primaria. La coordinación es directa, lo valoramos en el hospital y la enfermera y el médico, el facultativo que sea, el internista o el cardiólogo, decidimos el tipo de seguimiento, hacemos la coordinación al alta para que el médico y la enfermera ya le hagan el seguimiento que requiere y pues luego una visita al año cuando toque con el cardiólogo. Pero es muy importante, yo supongo que Josep lo debe saber de memoria, que el paciente también se implique, porque también tenemos un cupo de pacientes muy pequeñito que sabemos que por mucha educación que hagamos no conseguiremos nada. Pero la mayoría de pacientes sí que reconocen la descompensación y al final es como un entrenamiento, ¿no? Yo creo que es básico, o sea, una parte importantísima de tu bienestar es cómo tú te tratas. Al fin y al cabo, es como tú te tratas, porque es tu vida la que está en juego. Y todas las instrucciones que te dan, si las cumples bien, tomas la medicación y te controlas, la cosa funciona, esto está clarísimo. O sea, no es que, yo quiero aclarar una cosa, no es que la atención primaria sea peor, por favor, de ninguna manera, ¿eh? O sea, yo digo que es diferente, simplemente para... Te digo, quizá por mi tipología, al quedarme en el hospital, claro, he tenido menos contacto con la atención primaria, pero siempre me han tratado divinamente, ¿eh? Esto está clarísimo, ¿eh? Bueno, de hecho... Porque hay muchos momentos de insuficiencia cardíaca y yo creo que el señor Josep sí que tiene un tipo de insuficiencia cardíaca que tenía que estar más vinculada al hospital porque tenía, pues eso, la fracción de eyección. Entonces, pero el paciente más... Sí. Perdón, tiene menos... No digo que además llevo un DAI, yo he incorporado un DAI, entonces también es otro tipo de seguimiento, ¿entiendes? Claro, claro, es que... Al cabo de 2 años me pusieron un DAI porque no acababan de encontrar el equilibrio, hasta que salió un nuevo fármaco que me va fantásticamente bien. Bueno, es que claro, yo creo que es donde está el kit de la cuestión. Es decir, Josep, estás en el hospital porque pues, los profesionales, los compañeros de estos grandes profesionales que tenemos aquí han decidido que tenías que estar en el hospital por tus circunstancias específicas. Pero otros pacientes donde no sea necesario que estén en el hospital van a tener atención primaria, entiendo, perfectísima, ¿no? Pues además es que como esto es un congreso donde el público principal son pacientes, es importante que lo dejemos claro, ¿no? Van a tener, es decir, si en el hospital consideran que ya te pueden hacer el seguimiento en primaria hay unos magníficos profesionales que te van a hacer ese seguimiento, enfermeras, médicos de primaria, de atención primaria, que te van a hacer ese seguimiento y que, bueno, pues en el caso de que lo necesites te volverán a derivar al hospital donde tendrás ese tratamiento especializado. ¿No es así? Bueno, Álvaro, Juan Carlos, Esther. Sí. Así es. Hemos dado al hablar... Perdona. No, perdona, digo que el historial médico está conectado. Cualquier médico lo puede ver, o sea que no hay ningún problema. Claro, hemos dado pie al hablar de los pacientes, hemos dado pie a una de las preguntas que tengo aquí, que se refiere a qué papel juega el paciente en la gestión de su propia enfermedad y en la mejora de salud. Que hemos hablado un poco de esto, ¿no? Pero yo creo que ya podemos centrar un poco la pregunta y escuchar un poco la opinión de todos los ponentes que tenemos en esta mesa, ¿no? Es decir, qué papel juega y qué papel debería jugar, ¿no? Empezamos igual por Esther, que como enfermera quizás sea la persona que más seguimiento hace a estos pacientes para concienciarles sobre el autocuidado. Perdona, es que no te he oído bien. La pregunta es qué papel juega el paciente en la gestión de su enfermedad y en la mejora de su salud. Y si creéis que el paciente está debidamente empoderado. Y si no es así, ¿qué podemos hacer para que aumente ese empoderamiento? Ahí estamos intentando empoderar al paciente. Pero sí, yo creo que tiene que estar implicado el paciente y en caso de necesidad el cuidador, que es muy importante, porque paciente joven, autónomo, él mismo tiene que ser consciente de la enfermedad
pero mucha gente, el paciente más, pues más añoso o pues con un déficit sociocultural más bajo, a veces necesita pues un poco el apoyo del cuidador. Pero si ellos no están implicados y ellos no se quieren cuidar, es muy difícil. Sí que es verdad que con el tiempo, o nosotros como trabajamos, intentamos trabajar mucho con tema de entrevista motivacional para que el cambio lo haga el paciente, porque a veces el consejo médico, enfermero o sanitario se queda ahí, llega hasta donde llega, pero es el paciente el que tiene que hacer el cambio de hábito. Si él no quiere dejar de fumar, si él no quiere cuidarse en las comidas, si él no quiere caminar, por mucho que yo lo intente, pues él no va a hacer el cambio. Entonces siempre se trata de que el paciente se dé cuenta de que si no realiza esos cambios él no va a mejorar en su enfermedad, en su día a día y en su calidad de vida, porque al final, como decimos, es una enfermedad crónica que no se cura, pero que si se cuida pues puede estar bien mucho tiempo. Entonces la forma a veces también de comprobar es como con checklist de comprobación y hablar en un idioma que entienda a la persona que yo tengo delante, si tiene 40 años o si tiene 80 o tiene 70. Y comprobando qué es lo que él ha entendido. Que si yo le digo la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, tal, porque usted ha tenido un infarto, cuando acabe de hacer todo mi puesta en escena, preguntarle qué es lo que él ha entendido, el rollo que yo le he soltado. Yo creo que es muy importante. Entonces, como enfermera, que a lo mejor es la que nos dedicamos a hacer más la educación, sabiendo los inputs que a mí el paciente me da o donde yo creo que debo de focalizar más mi educación, en los siguientes contactos pues ir focalizando esa educación en los puntos más flacos donde yo vea que el paciente necesita más argumento para que realice esos cambios y mejore su autocuidado. No sé, Josep, si es lo que es la forma correcta de que llegue mejor la información. Correctísima. El problema es que cuesta mucho. O sea, primero saber lo que tienes, escucharlo bien y asumirlo, ¿no? Entonces actuar en consecuencia. Cuesta mucho. Cuesta Exacto. mucho porque te cambia la vida radicalmente. Pero el trabajo de enfermería en este caso es crucial, pero crucial. Porque la enfermera con toda su paciencia y su mano izquierda pues te va explicando y bueno, claro, tienes que ser consciente de lo que tienes y lo que puedes tener y cómo te tienes que comportar. La importancia de la medicación. Claro, tienes todo un equipo de gente que está atendiéndote y es una falta de respeto no cumplir con lo que tienes que hacer, entiendo yo, pero no todo el mundo lo entiende. Bueno, pero será... No, hay que ir haciendo pactos también con la gente menos cumplidora, a lo mejor, pues intentar hacer pactos porque yo entiendo que no puedes cambiar todo. Es como si nos dicen, no puedes comer nunca más chocolate. Pues yo qué sé, a mí tampoco me gustaría mucho. Entonces es, bueno, ir haciendo poco a poco pequeños cambios y que al final mejoren y también dar unas pequeñas libertades, ¿no? Porque si es una enfermedad muy larga tampoco podemos prohibir cosas. Que hay cosas que hay que prohibirlas, pero bueno, por eso en la enfermería somos más empatizáis. Yo creo que permisivas. Creo que el factor edad es muy importante. Cuando eres muy joven, supongo que es mucho más difícil, supongo. Porque claro, la vida se te va... Bueno, pero también, pero a lo mejor con los muy jóvenes sí que somos más estrictas. Porque a lo mejor el beneficio... que pueden, si se cuidan mucho, hacen ejercicio, dejan de fumar, de beber, pues sí que hay un beneficio muy a largo plazo. Sí. Y hay que ser con todos, pero en su justa medida. En su justa medida hay que cuidarlos a todos y tener personalizados esos cuidados. No es lo mismo eso, alguien de 45 que alguien de 90. Pues no es lo mismo. Y la gran batalla de la sal y la retención de líquidos, que esto es tremendo. Bueno, es que al final yo creo que hay dos vertientes muy claras, ¿no? Una, y ya la apuntaba antes Juan Carlos, es el que se cumpla bien el tratamiento y efectivamente, por mucho que insistamos en el tema, y eso que es más fácil, digamos, como paciente, decir, bueno, tengo esta enfermedad, tengo que tomar estas pastillas, a lo mejor alguna se me olvida, o varias, ya veremos, pero eso es un aspecto.
Y el otro, que es mucho más difícil de cumplir, es cambiar hábitos de vida. Entonces, que de repente se le diga a alguien que ha sido siempre sedentario, no, es que ahora, majete, tiene usted que ponerse a caminar, o que ahora conviene hacer, o no puede hacer esto o otro. Eso se puede hacer un día, una semana, porque estás muy motivado, has estado ingresado, te has visto muy malito y dices, uy, me tengo que poner un poco las pilas. Pero eso va perdiendo un poco en el tiempo, ¿no? Y entonces cuando insistimos, tienes que cambiar una sistemática, sobre todo en alguien mayor que lleva 70, 80 años haciendo algo, de repente decirles que eso que ha estado haciendo hasta ahora no lo puede hacer, eso es muy complicado, ¿no? Entonces eso hay que irlo trabajando despacio. Pero las personas que se implican, los pacientes que se implican en ese cambio de aspectos, son los que claramente mejor evolucionan. No nos queda más tiempo porque tenemos que dar ya paso a la siguiente, que es la despedida. Lo siento en el alma, porque como periodista y como paciente, no paciente, pero ciudadano de a pie, ¿no? Y amigo y familiar de gente que ha tenido problemas de insuficiencia cardíaca, que es algo que está a cabo de la calle, pues estoy asistiendo apasionado a este debate que estáis manteniendo y la verdad que me da muchísima pena cerrarlo. Hablamos del empoderamiento del paciente, qué mejor ejemplo de empoderamiento del paciente que este congreso, ¿no? de la Alianza de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares, ¿no? que ha organizado un congreso en el que pues están todos los asistentes que hay delante y las grandes personalidades de la medicina y la enfermería que tenemos hoy aquí y que ha habido en otras mesas anteriores. Simplemente daros las gracias por esta charla, esta mesa de debate que hemos mantenido, en la que, pues poco debate ha habido porque estáis todos bastante de acuerdo con respecto a todo, ¿no? Así que un auténtico placer haber podido ser testigo y haber podido moderaros a cada uno de vosotros. Y pues nada más, deciros que, quizá podríamos decir una cosa, vamos a terminar con una palabra. ¿Qué palabra, una palabra o un pensamiento que podáis decir cada uno, ¿no? De cara a la próxima asistencia, cómo debe mejorarse? Pero palabra, frase, 3 palabras máximo que deseáis para que, pues para el futuro de la asistencia de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Quién se anima primero? Yo diría 3. Me centro con 3. Coordinación entre profesionales sanitarios. Educación por parte del personal de enfermería. Y empoderamiento e implicación por parte del paciente. Bueno, perfecto. Juan Carlos, Josep, Esther. Yo diría también 3. La prevención. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo un momento. Añadiría lo de la Carlos. Coordinación y... Bueno. Ay, perdón. Es que estamos descoordinados. Juan Carlos y luego Esther. Juan Carlos. Yo diría 3 palabras. La prevención es la clave. ¿Y las otras 2? La prevención es la clave, claro, perdona, que estoy ya un poco. Estamos hablando de una enfermedad crónica. Yo creo que más importante que tratarla es prevenirla, porque si no, es la pandemia del próximo siglo. Esther Calero. Yo, decir sobre todo la coordinación. Tengo que decir que creo que las herramientas de telemedicina y health nos tienen que ayudar en esta coordinación y para mejorar la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales. Y educación al paciente y educación a los profesionales. Y Josep, cierras tú, el paciente empoderado. Por favor. Sí, yo quiero decir que, por favor, las enfermeras y los médicos no pierdan, por favor, la paciencia. Por favor. Y que los pacientes sean más conscientes. Y muchas gracias. Pues con estas conclusiones nos quedamos. Muchísimas gracias a los 4. Nos vamos, que se va a conectar Maite San Saturnino, que es la presidenta, la gran jefa de Cardio Alianza. Así que les dejo con la presidenta y nosotros nos retiramos dándoles las gracias por haber estado ahí y pues por habernos seguido y haber asistido a esta magnífica charla de grandes profesionales donde hemos aprendido todos, los pacientes y los que todavía no tenemos problemas de salud cardíaca, pero que tenemos que cuidarnos para que así siga siendo. Muchísimas gracias.